Hemos visto mucha acción en el libro de Éxodo. Eh, Empezamos viendo eh, una zarza ardiendo, las 10 plagas cayendo sobre Egipto, el cordero de la Pascua, el mar rojo abriéndose en dos, el maná cayendo del cielo, agua que brota de una roca, una guerra contra los amalecitas y un monte ardiendo. Pero repentinamente el libro se detiene abruptamente para narrar la construcción de una casa. Alrededor de 7 capítulos seguidos, vemos que el Señor da instrucciones detalladas para construir una casa y su mobiliario. De hecho, 7 capítulos seguidos, y luego vuelve a hablar otros 7 capítulos, 6 capítulos alrededor, diciendo, repitiendo lo mismo y diciendo cómo se construyó. Y la tentación que podemos tener al leer, al venir a esta sección del libro y ver medidas y dimensiones y cosas y descripciones, es brincarla, parecernos algo aburrido, largas. Pero hermanos, eso está lejos de ser aburrido, porque esta no es cualquier casa, es la construcción de la morada de Dios, también llamado el tabernáculo o la tienda de reunión. Y esta casa nos comunica algo muy importante que yace en el corazón mismo del Señor y sus propósitos redentores. Y es esto, que Dios tiene la intención de habitar con su pueblo. Esto es un momento crucial en la historia de la redención. Dios tiene la intención de recuperar lo que se había perdido en el Edén. El Señor desea habitar una vez más con el pueblo que Él ha salvado para Él. Y el día de hoy vamos a ver esto. El Señor ha hecho morada en su pueblo. Por lo tanto, acerquémonos a su presencia por medio de Cristo. Así que vamos a estar leyendo varias porciones y vamos a empezar en el versículo 1, del versículo 1 al 9 del capítulo 25. Va a estar dividido en 3 partes y la primera parte es: el Señor desea morar en medio de su pueblo. El Señor desea morar en medio de su pueblo. Pero antes de leer el capítulo 25, es importante, y antes de entrar en detalle de todas estas cosas, es importante recordar el contexto. ¿En dónde estamos? Empieza a hablar el Señor, pero ¿qué está pasando antes de eso? ¿Cuál es el contexto en el cual se van a dar estas instrucciones? No olvidemos dónde estamos en el libro de Éxodo. El pueblo está delante del monte ardiendo. Están delante de la manifestación de la gloria de Dios. Están viendo, hay fuego, hay trueno, hay humo. Así que vamos a leer el versículo 24, unos versículos antes, a partir del versículo 15 al 17, antes de llegar al capítulo 25. Así que capítulo 24, del 15 al 17, esto es como terminó el pastor Cuauhtémoc la semana pasada. Versículo 15 del capítulo 24. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria del Señor era como fuego consumidor, como sobre la cumbre del monte. Versículo 18. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, Moisés sube una vez más al monte y la nube cubre el monte.
Los israelitas están a las faldas del monte viendo la gloria de Dios como fuego consumidor. Y mientras Moisés está ahí, Moisés está adelante, ahí está la nube, Moisés está adelante, arriba en el monte, con la nube cubriendo todo. Y él está ahí y dice que está en la presencia del Señor. Y está ahí durante 6 días esperando instrucciones del Señor. 6 días delante de esa nube, y el séptimo día, de en medio de la nube, el Señor lo llama para que se adentre a la nube. Y Moisés sube, se adentra a la nube, a esa nube, a lo desconocido, a la presencia de Dios. Y está ahí 40 días y 40 noches. Y allí en la presencia del Señor, en medio de la nube, en lo alto del monte, el Señor le habla a Moisés sin interrupción por los siguientes 7 capítulos. 7 capítulos en el del Señor habla. Hermanos, cuando el Señor habla 7 capítulos ininterrumpidamente, es que va a decir algo importante. Y debemos de escuchar lo que el Señor tiene que hablar ahí, en el monte, ardiendo, en la nube. Dios hablándole a Moisés en su presencia. ¿Qué es lo que le dice estos 40 días y 40 noches? Éxodo 25, versículo 1 al 9. El Señor habló a Moisés y le dijo: dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Ustedes tomarán mi ofrenda, y esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Bueno, empieza con como una ofrenda, como cuando alguien pasa una ofrenda. Pero fíjense a continuación cuál es el propósito de esta ofrenda. Versículo 8. Que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Hazme un santuario, que básicamente es un lugar santo, para que yo habite entre ellos. ¿Qué palabras, hermanos, más hermosas? Hazme una casa, porque yo voy a venir a ustedes. Voy a mudarme a su vecindario. Yo voy a vivir en medio de ustedes. Esto es algo sin precedentes. Anteriormente, sí, Dios se había revelado a los patriarcas, pero Dios nunca había hecho morada con los patriarcas. Y aquí el Señor está revirtiendo lo que pasó en el Edén. ¿Qué fue lo que perdimos en el Edén? No fue un buen huerto o que ya no teníamos vida eterna. Lo que se perdió fue la comunión con Dios, el acceso libre a su presencia. Y aquí, en esta sección de Éxodo, Dios está diciendo: pero yo voy a habitar nuevamente con el hombre. Esta casa, el tabernáculo. Ahora, cuando escuchen la palabra tabernáculo, no es una palabra religiosa, simplemente literalmente significa tienda, una tienda donde vive alguien. Así que Dios está dándoles al pueblo un recordatorio con esta casa. Y el recordatorio es este: que Dios no se ha ido. El Señor está con su pueblo. Él no se va a quedar ahí en el Sinaí. Él va a ir con ellos al desierto. Y esto es importante porque Dios
El propósito de Dios en la redención no era simplemente sacarlos de Egipto, de la esclavitud. El propósito de Dios, del Señor, era traerlos hacia Él. Que Él sea su Dios y ellos sean su pueblo. Que Él reine en medio de ellos. Este no es un Dios lejano, un Dios ausente, sino uno cercano. Y ojo, no solamente cercanía espacial, sino cercanía relacional. El Señor quiere relacionarse con su pueblo. Fíjense cómo eso lo expresa claramente Éxodo 29, del versículo 45 al 46. Cuando ya termina de dar las instrucciones, fíjense de todo el tabernáculo, fíjense cuál era el propósito de todo esto. Éxodo 29, 45, 46. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Ese es el propósito de la redención. Que el Señor nos atraiga para Él, podamos conocerlo y vivir para su gloria. Ahora, vale la pena mencionar lo que dice el versículo 9 del capítulo 25. Fíjense lo que dice el versículo 9. Voy a leer desde el 8. Que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Versículo 9. Conforme a todo lo que te voy a mostrar. Conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Dios le indicó a Moisés las instrucciones precisas de cómo iba a ser esta morada. No era algo que se le iba a dejar a Moisés a la imaginación, a su destreza o a la destreza del pueblo, sino que fue un diseño dado por Dios mismo. Un diseño, un hogar que apunta al hogar celestial, como dice el autor de Hebreos. Esta es una copia en la tierra del santuario celestial, en el cielo. Hebreos capítulo 8, versículo 5, fíjense lo que dice. Los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, haz todas las cosas conforme el modelo que te fue mostrado en el monte. Así que este tabernáculo que van a erigir es una representación, es una copia, una sombra del verdadero tabernáculo o de la morada que está en el cielo. Una morada terrenal que refleja la habitación celestial de Dios. En otras palabras, este lugar era una probada del cielo aquí en la tierra. El lugar donde el hombre podía encontrarse con el santo, santo, santo Dios. Quiero mostrarles una imagen de cómo pudo haber sido, es más fácil mostrar imágenes que describirlo, de cómo pudo haber sido el tabernáculo. Excelente. Y el mismo tabernáculo comunica que Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Como ustedes pueden ver, el tabernáculo, aunque ahí no se ve, el tabernáculo, o toda la tienda de reunión estaba en el centro del pueblo. Del lado sur había tres tribus, las tiendas de reunión de los tribus, los tabernáculos pequeños. Del lado norte otras tres tribus, del lado otras tres tribus, del lado oeste otras tres tribus. Y todas ellas en el centro, rodeando el tabernáculo. Y esto comunica algo, que la vida del pueblo, el Señor debe estar en el centro de la vida
del pueblo. Toda la adoración, todo el servicio debe estar dirigido hacia el Señor. Y Él iba a estar en medio de ellos reinando. Él es el centro de su vida entera. Ahora, vamos a entrar más a detalle a los elementos. El tabernáculo se podría dividir en 2 o 3 partes. Vamos a poner 3 partes. Una parte que ustedes ven es la parte exterior, que era llamado el atrio o el patio. Y ahí había un altar de sacrificio, que es lo primero que veías cuando entrabas, y una fuente de bronce para la purificación. Luego, más atrás, ustedes pueden ver lo que se llama la tienda del tabernáculo. Y esa se dividía en 2 partes. La primera parte es lo que se llama el lugar santo. Y ahí había 3 elementos. Estaba una mesa, la mesa de la presencia, con 12 panes, un candelabro para iluminar y un altar de incienso. Luego lo dividía un velo. Y enseguida estaba el lugar más importante, que se llama el lugar santísimo. Ese era el lugar más importante porque es ahí donde descendía la presencia de Dios para encontrarse con el sumo sacerdote. Ahorita vamos a hablar más de eso. Y ahí solamente había una pieza, una caja llamada el arca del testimonio, con las tablas de la ley ahí. Ahorita vamos ahí. Si quieren, pueden quitar ya la imagen. Ahora, algo importante es que el tabernáculo estaba diseñado para desmontarse. Esto es sumamente importante porque el pueblo no iba a vagar en el desierto solo. No iba a ir a la tierra prometida solo, sino que Dios iría con ellos. Dios los iba a acompañar para llevarlos a la tierra prometida, en donde después Él iba a estar con ellos ahí, de manera permanente, en el templo. El creador, fíjense esto, el creador que una vez en Génesis se paseaba en el huerto y el hombre podía tener acceso, ahora iba a ir con ellos, no en el jardín, sino en el desierto. El Señor no se quedaría en el monte Sinaí, sino que iría con ellos. Hermanos, y antes de pasar a la siguiente parte, esto nos recuerda y nos dice una cosa. El regalo de la salvación no es solamente que tus pecados han sido perdonados, que fuiste librado de la esclavitud del pecado. El regalo de la salvación es Dios mismo. El tener al Señor como nuestro Dios, ese es el regalo de la redención. Esa es la vida eterna. Ese es el deleite. Esa es la esperanza. Que tenemos a Dios y acceso a Él. Dios está con nosotros. Página tras página en las Escrituras encontramos que el consuelo, el aliento y la fortaleza del pueblo se iba a encontrar en esto, que Dios está con ellos. Salmo 23 dice, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Es por eso que David, en el Salmo 84, versículo 10, él decía, ¿sabes qué? Yo prefiero estar en el patio. Si no puedo entrar al lugar santísimo, con que yo esté en el patio, con eso me basta. Dice el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Inclusive agrega, prefiero estar en el umbral, en la puerta, ¿verdad? Al patio de la casa de Dios, que morar en las tiendas de impiedad. Con que yo esté en la entrada, me es suficiente. Con eso, en el patio, yo quiero estar lo más cerca de Dios, del Señor, dice el rey David. Y en esto yo te quiero preguntar, ¿cómo ves la salvación tú? ¿Te conformas con el hecho de que fuiste perdonado?
¿Ves el regalo que es poder tener al Señor? ¿Anhelas también la comunión con Él? ¿O te conformas simplemente con decir, bueno, ya, no iré al infierno? Ahora, no solamente el tabernáculo nos enseña que Dios desea habitar en medio de su pueblo, pero también nos enseña otra cosa más. Nos enseña que Dios es santo. Dios sigue siendo fuego consumidor. Y el acceso para el hombre pecador está restringido. Y eso nos lleva al siguiente punto. El acceso a la presencia del Señor está restringido para el hombre pecador. Ahora, que el Señor habitara en medio de ellos no significaba que ellos pudieran acceder a su presencia en cualquier momento. Uno no podía llegar y tocar a la tienda de reunión y entrar. No se podía. Porque si hacía alguien eso, moría instantáneamente. Es como lo explicaba el pastor Alex. Si la santidad de Dios es como fuego, imagina qué pasa con un metal precioso cuando entra en el fuego. Quema todas las impurezas, ¿verdad? Las deshace. Cuando un pecador entra, el fuego lo consume. La santidad de Dios lo consume. Entonces estaba ahí en medio, pero eso no significaba que podían tener acceso. Entonces, pongámonos a pensar. El santo Dios que hizo temblar el monte Sinaí iba a estar en medio de ellos. Y el tabernáculo comunica varias barreras, varias advertencias de que no te puedes acercar a Dios bajo tus propios términos. No te puedes acercar a Dios con familiaridad ni con irreverencia. Él es el Dios todopoderoso, santo, sublime. Él sigue siendo el Dios de ese monte y ahora iba a estar ahí. Y el tabernáculo comunica eso. El hombre no se acerca en sus propios términos. ¿Qué iba a necesitar? Se iba a necesitar un mediador y solamente a través de sangre. Y fíjense, hay un patrón que estamos viendo desde el capítulo pasado que nos predicó el pastor Cuauhtémoc. No sé si recuerdan que en el capítulo anterior Moisés le dio una ofrenda a unos jóvenes y ellos hicieron un sacrificio en el altar del holocausto. Luego la sangre fue vertida sobre el pueblo. Luego después de eso, Moisés y los ancianos, esa escena interesante, tuvieron como comunión con Dios y comieron. Hubo un partimiento de pan. Luego después de eso, vieron la gloria de Dios descender en el monte con fuego y solamente una persona se le permitió al mediador entrar a la presencia de Dios, a Moisés, 40 días y 40 noches. Ese camino, ese patrón, es lo que está aquí en el tabernáculo. El mismo. Va a haber un sacrificio en el altar. Van a entrar al lugar santo donde están los panes de la presencia. Luego solamente una persona se le va a permitir entrar al lugar santísimo, al sumo sacerdote. Así que vamos a ver esto. Vamos a ver la imagen nuevamente. Ok, ¿cuál es el primer lugar en donde pueden acceder? Es el patio del tabernáculo. Esto medía 46 metros de largo, 23 metros de ancho y 2 metros y medio de alto. Tenía 60 columnas, que tenía cortinas. Ya para empezar ahí, hay una división, ¿verdad? El pueblo no podía simplemente acceder. La única manera de acceder era por la puerta principal y había una cortina de 9 metros. Y el pueblo accedía ahí, pero tenía que entrar con una ofrenda. Y lo primero que hacía al entrar, veía un altar, el altar del holocausto, el altar de bronce, una caja de madera en donde se hacían los sacrificios.
Al entrar, entrabas con tu sacrificio. Y bueno, no lo hacía el pueblo, lo tenía que tomar el sacerdote y él ofrecía ahí el sacrificio. Fíjense lo que dice Éxodo 29:38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Así que hay un sacrificio, 2 sacrificios, uno en la mañana y otro en la tarde, todos los días, año tras año, siglo tras siglo. Y aquí nos comunica algo: el acceso a la presencia de Dios es por medio de un mediador, pero también por medio de sangre. Así que el sacerdote tomaba esto, la sangre, el sacrificio, y ahora se lavaba, se purificaba en algo que se llamaba el altar de bronce, la fuente de bronce, y ahora entraba a la tienda de reunión, a la tienda del tabernáculo, al lugar santo. Ahí en ese lugar santo, el pueblo no se le permitía entrar. Solamente se le permitía entrar a los sacerdotes. Y esta era una tienda de madera, eh, tenía 5 capas de telas de animales, pero por dentro estaba todo recubierto de oro. Es interesante que todo lo que está afuera es madera y bronce, pero mientras más cerca de la presencia de Dios, los materiales cambian. Oro, recubierto de oro. Las telas ya no son esas telas de animales, sino lino fino, púrpura, escarlata, colores que muestran que son de realeza. Entonces, en este lugar pueden entrar los sacerdotes. Como les dije, está el candelabro, que es esa pieza ilumina, está todo cerrado. Dicen que representa la presencia de Dios. Y tiene una forma bien interesante el candelabro. El candelabro tiene la figura, es una figura de un árbol creciendo. Y es un recordatorio, de alguna manera, del Edén, del árbol de la vida. De hecho, hay muchos elementos ahí en el tabernáculo adentro que nos recuerda el Edén. Luego está la mesa, como ya les comenté, en donde esos panes eran para los sacerdotes. Y eso es. Ahora, pero a lo que vamos, solamente podían entrar los sacerdotes. Y ahora el último lugar, el lugar más glorioso, es el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo estaba dividía el lugar santo del lugar santísimo, lo dividía una capa gruesa, una cortina gruesa, un velo. Y este velo comunica una cosa más. Y cuando vamos a leer lo que dice la descripción, y miren cómo también nos comunica algo del Edén. Éxodo 26, 31, 33. Esta es otra barrera, ¿verdad?, para acercarse a la presencia de Dios. Versículo 31 al 33 dice: harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Fíjense esto: será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Lo colgará sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro sobre 4 basas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí, detrás del velo, el arca del testimonio. El velo le servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, esta cortina es diferente a todas las que hemos visto. Diferente al de la entrada del atrio y del lugar santo. Esta cortina que divide es diferente porque tiene algo grabado ahí. Están grabados 2 querubines y esto no sirve solamente como para adornar el lugar. Como que, vamos a poner algo bonito, ¿verdad? Unos querubines ahí que se vea bonito. No, lleva un mensaje muy claro. Y el mensaje es este:
el acceso a la presencia de Dios no es posible para los pecadores. ¿Recuerdan ustedes cuándo fue la última vez o cuándo fue la primera vez que se mencionaron querubines en la Biblia? Éxodo capítulo 3, versículo 24. Génesis capítulo 3, versículo 24. Fíjense, Génesis capítulo 3, versículo 24. Está hablando de Dios. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Así que, hermanos, el velo con estos querubines, es un recordatorio. El hombre está expulsado de la presencia de Dios. El hombre no puede acercarse a Dios. No puede acceder. Aquí ni siquiera todos los sacerdotes podían entrar, solamente uno, y uno que el Señor mismo eligiera, el sumo sacerdote, el representante de todos. Este era el mediador entre Dios y el hombre, y solamente podía entrar una sola vez al año, en lo que se llama el día de la expiación en Levítico 16. Y al entrar, ¿qué es lo que había en este lugar? ¿Qué había ahí en el lugar santísimo? Hay un solo elemento. Eso lo puedes ver en Éxodo 25, del 10 al 22. Hay una caja revestida de oro. Y esta caja se llama el arca del testimonio, que representa el trono de Dios. En esa caja, adentro de esa caja, ¿saben qué había? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos, un recordatorio de que se necesita obediencia perfecta para acceder a la presencia de Dios. Y luego, arriba de las tablas de la ley, 2 querubines, otra vez, guardando la presencia de Dios, pero también con las alas extendidas, mostrando reverencia al Señor. Y esto es emocionante lo que viene. Había un elemento más en esa arca, en ese lugar donde la presencia de Dios iba a descender. Hay un elemento más entre las tablas de los mandamientos y los querubines. En medio de eso hay una tapa. Y esa tapa se llama el propiciatorio. Miren cómo lo describe en Éxodo 25, 21, 22. En medio, en el corazón de la presencia de Dios, hay esa tapa de oro macizo que se llama el propiciatorio. Fíjense lo que dice. Éxodo 25, 21, 22. Pondrás el propiciatorio encima de la arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Estas palabras son hermosas. Ahí me encontraré contigo. Y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandato para los israelitas. Propiciatorio literalmente significa, al menos esta palabra, cubrir. Cubrir. Esa ley que el hombre de Génesis rompió al desobedecer a Dios, y que el pueblo ha estado rompiendo una y otra vez, y seguirá rompiendo. Arriba de eso, de esa ley, está el propiciatorio, cubriendo algo que Dios mismo ha puesto en el corazón mismo de ahí, de la presencia de Dios, de esta parte, un medio que Dios ha provisto para que el hombre se pueda acercar. Entonces, cuando el sacerdote entra, viene con sangre y ahí rocía sangre de un cordero sin mancha una vez al año por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y entonces el Señor se encuentra con él.
Señor quiere encontrarse con su pueblo, pero hay un problema fundamental. Y este es el gran dilema. ¿Cómo es posible que el santo Dios pueda tener comunión con el hombre pecador? ¿Cómo es posible que el hombre pecador que merece ser expulsado pueda acercarse inclusive a la presencia del santo Dios? Entonces, hermanos, ¿qué nos está enseñando el tabernáculo? Nos enseña, por un lado, que hay una separación entre Dios y el hombre debido al pecado del ser humano. Nos enseña que no podemos acercarnos a Dios bajo nuestros propios términos. En esta obediencia perfecta, no podemos acercarnos a Dios con familiaridad. Hay una barrera, pero también nos enseña que Dios quiere encontrarse con su pueblo y que el camino para acceder a la presencia de Dios, Él ha proveyó un medio, y eso debe ser por medio de un mediador y por medio de sangre. El acceso a la presencia de Dios necesita sangre. Este es el lugar en la tierra donde el Señor Todopoderoso del cielo se encuentra con su pueblo. No había en ese momento, hasta ahora, no había en ese momento un lugar más hermoso, más glorioso. No existía. El cielo en la tierra estaba ahí. Año tras año, año tras año, se tenía que hacer este sacrificio, año tras año, década tras década, siglo tras siglo, sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, sacerdote tras sacerdote tras sacerdote. Y eso iba a quedar en la mente de los israelitas, algo fundamental. Sí, Dios está con nosotros, pero hay pecado en nosotros. Sigue habiendo una barrera. El acceso no es libre. Hay un problema fundamental en el ser humano y eso es el pecado. Si tú estás aquí y piensas que por tus obras, porque haces buenas cosas, ya estás más cerca de Dios, el tabernáculo está diciendo, no puedes acercarte bajo tus propios términos. Es necesario sangre perfecta. Pero esto nos lleva al punto 3. Y esto recordatorio continuamente de año tras año apuntaba a un día en que Dios mismo enviaría a un mediador perfecto. Uno que no ofreciera sacrificio por su pecado y iba a proveer un sacrificio perfecto. Esto nos lleva al día en el cual iba a enviar a su propio Hijo para salvar lo que se había perdido. Y eso nos lleva al punto 3, que es: solo a través de Cristo podemos acceder a la presencia de Dios. Solo a través de Cristo podemos acceder a la presencia de Dios. Así que este dilema, cómo el Dios Santo puede, puede convivir con el hombre pecador, el Señor mismo lo resolvió. Y Él envió a su Hijo. Miren cómo dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Eco de Génesis. Y fíjense lo que viene a continuación, eco de Éxodo. Juan 1:14. Este Verbo que es Dios, ¿qué pasa? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Saben cuál es esta palabra literalmente en griego? Literalmente esa palabra es hizo su tabernáculo. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Que ahora Dios mismo envía a su Hijo y este viene y hace su morada en medio de los hombres. Y fíjense a continuación lo que dice:
y vimos su gloria. ¿Recuerdan lo que predicó el pastor Cuauhtémoc? ¿Qué vieron ellos? La gloria de Dios. ¿Cómo la vieron? En forma de fuego que consume. Y ellos aquí, dice Juan, nosotros, este tabernáculo que viene aquí, vimos su gloria. ¿Cómo la vimos? Es una gloria diferente, dice, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Así que Jesús viene como el Dios encarnado, como el mediador perfecto, como el sumo sacerdote para ofrecer el sacrificio perfecto. Así que Dios viene a habitar una vez más con el hombre, pero no en una tienda de telas de animales, sino viene y se hace hombre de carne y hueso. Y viene este hombre, Jesús, el Hijo de Dios, como el sumo sacerdote. Y viene a ofrecer el sacrificio perfecto. ¿Y a dónde? ¿A dónde entra este sumo sacerdote? No va a entrar en esta ocasión, este sumo sacerdote perfecto, no va a entrar al lugar santísimo terrenal. Va a ofrecer un sacrificio y va a entrar al lugar santísimo celestial. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Miren qué hermosas, qué hermoso lo describe el autor de Hebreos. Pero cuando Cristo apareció, ¿cómo? Como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, de esta creación, versículo 12, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. ¿Recuerdan el patrón? Se hizo un sacrificio en el altar y el sacerdote afuera, en el atrio, en el patio, el sacerdote entra con la sangre y al lugar santísimo ofrece la sangre. Cristo muere en la cruz, fuera de Jerusalén. Toma su sangre y entra al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios en los cielos. Son cosas espirituales, hermanos, no sabemos los detalles. Pero sí sabemos una cosa, Él murió, derramó su sangre y entró a la presencia de su Padre. Ahora, ¿cuál es el beneficio de esto? ¿Qué es lo que Jesús logró como sumo sacerdote? Dos cosas. Dos cosas. Número uno, ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Miren, cuando Jesús muere, fíjense lo que pasa. Marcos capítulo 15, versículo 37 al 38. Fíjense lo que pasa cuando Jesús muere. Versículo 37. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. ¿Y qué dice el versículo 38? Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El velo del templo que separaba, que impedía la presencia, el acceso a la presencia de Dios, ahora se ha rasgado. Por medio de la muerte de Cristo, de su sacrificio perfecto, el velo se rasgó. Hay libre acceso por medio de Cristo a la presencia de Dios mismo. Ya no hay restricción. Ya no hay querubines que nos digan condenado, rechazado. Ahora podemos entrar al lugar santísimo. Podemos tener relación, lo que David soñaba. Tú y yo, por medio de Cristo, es una realidad. Y Hebreos 4:14 nos dice que no solamente rasgó el cielo,
No solamente rasgó el velo, sino rasgó el cielo mismo. Dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Nos dio acceso, un nuevo camino a la presencia de Dios por medio de su cuerpo, de su sangre. Y ahora, hermanos, en el cielo no hay querubines rechazando, advirtiendo que no se acerquen a la presencia de Dios. Ahora una invitación a venir a su presencia. Ahora el mismo cielo mismo dice, por medio de Cristo, hay acceso a la presencia de Dios. Y es lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 19, 22. Quiero que lo leamos. Arturo lo leyó. Y mientras lo leamos, hermanos, quiero que lo creas, que te cautive lo que dice la Escritura. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ¿cómo? Por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su sangre. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, aquí está la invitación, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Tenemos acceso, acerquémonos a la presencia de Dios. Dice, y su sangre no solamente nos da el acceso, sino nos purifica. Purifica nuestra conciencia, nos limpia del pecado. Esta es la gloria del Evangelio. Este es el regalo de la redención. Hombres que merecían la condenación, alejados de Dios, sin esperanza, ahora tienen al Señor, tienen acceso al Padre. Hermanos, yo te quiero preguntar, ¿crees estas verdades? ¿Te sigue maravillando esto? ¿Te maravilla? ¿O eres ligero cuando te acercas a Dios? ¿Qué dice de ti cada día cuando vienes a Dios? A veces podemos caer en pensar, ¿cómo me voy a acercar a Dios? Acabo de pecar. ¿No estás creyendo el Evangelio? O a veces podemos ser tan ligeros. ¿Verdad? ¿Ya llegó alguna oración? Sí, Dios, gracias, todo eso. No vemos la gloria. Podemos acercarnos a ese fuego, al Padre. Ahí está, hermanos. Ahí está el propósito por el cual el Señor nos salvó. Para que podamos tener comunión con Él. Para que podamos conocerlo. Para que podamos ver su voluntad y vivir para su gloria. Así que la aplicación en esto sería, acerquémonos con confianza al trono de la gracia por medio de Cristo. Ahora, está debatiendo si poner esta parte, pero hay otro beneficio más que no me gustaría dejar fuera. Todavía tenemos tiempo. El segundo beneficio que Jesús logra es también glorioso. Y el segundo beneficio es este, que ahora Dios, no solamente tenemos acceso a la presencia de Dios, pero que Dios ahora habita en su pueblo. La sangre del Cordero de Dios nos limpia ahora. Y ahora Dios viene a habitar por medio de su Espíritu Santo
en su pueblo. Así como el tabernáculo al final lo rociaban con sangre y eso lo purificaba y ahora la presencia de Dios estaba ahí. La sangre de Cristo nos ha purificado, nos ha limpiado. Y ahora, hermanos, Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, habita en su pueblo. La morada de Dios no está en el Edén, no está en el tabernáculo, no está en el Sinaí. La morada de Dios, ¿saben dónde la hizo ahora? En su iglesia. La iglesia es el tabernáculo. La iglesia es el templo. Nosotros somos la morada de Dios. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 22. En Cristo también ustedes, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y eso tiene implicaciones gloriosas, hermanos. Porque así como Dios dijo, mi habitación, mi morada, la quiero hermosa, con este oro y estas telas, santificada con sangre. Y ahí voy a morar, en este lugar hermoso, bello, simétrico. El Señor está haciendo algo hermoso en su iglesia. Él también la está haciendo hermosa, la está haciendo bella, la está santificando. Y así debemos de ver a la iglesia. ¿Cómo ves a la iglesia? ¿Tienes queja contra ella? ¿La rechazas? ¿La criticas? ¿La juzgas? ¿La ves como el lugar donde Dios decidió ahora hacer su morada? Él está transformando a su iglesia. Él está haciendo una obra nueva en ella. Y así como el pueblo iba a ir en el desierto y Dios iba a ir con ellos, iba a ser un recordatorio que les iba a recordar de que su lugar no era ahí. Estaban en el desierto, pero todavía no llegaban a la tierra prometida. El Espíritu Santo nos recuerda. Está con nosotros, aquí en el desierto, en nuestro peregrinaje. Nos recuerda, yo estoy contigo, no te he abandonado, pero todavía no has llegado a tu hogar. Y va a venir el día en el cual llegaremos a la tierra prometida, lugar celestial, donde habitaremos con el Señor para siempre. Quiero terminar, si gustan pasarlo, el equipo de alabanza. Quiero terminar con esta cita de Apocalipsis 21, 1-5. Esto es a donde vamos, hermanos. Vamos a la morada celestial. Vamos a encontrarnos con nuestro Señor. Apocalipsis 21, 1-5 dice: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Versículo 3. Entonces oí una voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Hermanos, tenemos acceso a la presencia de Dios y esperamos el día en el cual estaremos con Él. Y Él estará con nosotros para siempre. Vamos a orar.